visitante, ¿no? El desarrollo turístico también tiene que ver con el paisaje donde ese desarrollo ocurre y se refiere también a la conservación de ese paisaje. O sea, estamos hablando de un turismo que da predominio al espacio anfitrión y no solamente al visitante. Sin ese espacio anfitrión no habría nada que visitar, en resumen. Por tanto, es una combinación efectiva entre naturaleza y cultura que de alguna manera involucra a las comunidades que allí viven, sobre todo en el caso del Pomier. Siguiente. Las cuevas del Pomier son parte de un recorrido a nivel nacional, de una serie de cavernas, ¿no?, que se plantea incluso como un recorrido que puede haber entre todas ellas y donde, como ustedes ven, el Pomier es básicamente el centro geográfico de ese recorrido. Para que ustedes se hagan una idea, hay más documentación y más pictografías y petroglifos en las cuevas de Borbón que lo que hay en todo el Caribe. Solamente en Borbón hay más evidencia arqueológica y cultural que en todo el Caribe. Para que ustedes se hagan una idea de la dimensión que tiene la cueva de Borbón, no solamente en términos de la relación que tiene a las mismas otras cuevas importantes que hay en la República Dominicana, sino también en la región del Caribe. Siguiente. Pero también la cueva del Borbón tiene una relación muy estrecha con la ciudad de San Cristóbal. La ciudad de San Cristóbal ha venido creciendo paulatinamente, de una manera que algunos entendemos desordenada, más bien podríamos decir sin un control específico, y ha pasado de ese San Cristóbal que hablé yo de hace 40 años, ese San Cristóbal histórico, el San Cristóbal donde yo jugaba ping-pong, ¿no? Y ha pasado de esta mancha negra, que era el San Cristóbal tradicional, a un crecimiento que era proyectado para el 2015, que fuera así, prácticamente triplicar lo que es la huella de San Cristóbal y que iba definitivamente a tocar el Pomier. Eso se proyectaba ya en el año 2000, cuando empezamos a trabajar con las cuevas del Pomier, de que la ciudad iba a llegar allá. En aquel momento no había llegado, pero resulta, siguiente, que sí ha llegado, ¿no? O sea, todos estos ramales que se ven aquí es desarrollo urbano y desarrollo urbano intenso. Tú puedes ir caminando desde San Cristóbal y llegar a las cuevas del Pomier y nunca dejar de ver ciudad. Sobre todo entendiendo que es una zona con una topografía bastante accidentada. O sea, que si no hubiera sido por esa topografía accidentada, todavía aún más el avance de la ciudad hubiera llegado de una manera más cercana a las cuevas del Pomier. Pero también es importante ver la dimensión. Fíjense esta mancha blanca que está acá, que es casi tanto o más grande que la ciudad que ha crecido hacia allá. Y esa mancha blanca es la minería. ¿Ok? ¿Qué ocurre? No solamente la ley de medio ambiente, porque siempre que estamos hablando del Pomier nos referimos al tema de la protección del recurso cultural, evidentemente importante. También nos referimos a la protección del recurso ambiental y natural, definitivamente muy importante también. Pero muy pocas veces hablamos de la protección de la población que allí vive. Porque ahora resulta que en el Pomier y en el entorno del Pomier vive mucha gente. Hay desarrollo que ocurre incluso dentro del Pomier, entre las minas. Y quienes están en peligro no son solamente las pictografías, no solamente el recurso cultural y el recurso natural. También están en peligro los niños, las familias y las personas que tienen que habitar en medio de esta situación de peligro que representa esta industria de la minería, ¿no? Entonces, no solamente la ley de medio ambiente protege a las cavernas. La ley de ordenamiento territorial establece de manera muy clara que la minería no puede realizarse en áreas urbanas. Solamente puede realizarse en áreas no urbanizables. Y ya, definitivamente, y es algo que se va a empezar a manejar en San Cristóbal, el plan municipal de ordenamiento territorial deberá establecer que esa zona ya ha dejado de ser una zona no urbanizable y una zona rural y empieza a ser una zona donde vive la gente, donde hay vivienda, donde hay equipamiento comunitario y que de acuerdo a la ley no puede estar junto a actividades de minería. Punto. Siguiente.
Pero no solamente eso, el hecho de que una parte de San Cristóbal ha crecido hacia el Pomier, también es que la ciudad de Santo Domingo prácticamente ha llegado allí. Y el Pomier se proyecta, la reserva del Pomier se proyecta como un parque natural nuevo para el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo, no solamente San Cristóbal. Estamos hablando de un parque que tendría 2.5 kilómetros cuadrados, un parque a la escala de la metrópolis a la que está sirviendo. Cuando hablamos de parque en San Cristóbal, uno piensa en el Parque Eugenio de Jesús Marcano o en el Parque Central. Estamos hablando de grandes parques urbanos que necesitan el tamaño del crecimiento de las ciudades. Y esta es la oportunidad que tenemos aquí. Un parque natural de 2.5 kilómetros cuadrados, a 45 minutos de Santo Domingo, a 25 minutos de San Cristóbal, con 17 cavernas documentadas, porque hay muchas cavernas más allá, miles de pictografías y petroglifos, o sea, que lo convierte en un parque temático importante para la metrópoli de Santo Domingo y para San Cristóbal. Siguiente. Y el Pomier en sí, ya ahora vamos a hablar del Pomier como lugar, tiene dentro de sí diferentes unidades paisajísticas, tiene diferentes atractivos. Por un lado están esas vistas maravillosas que se dan desde arriba, donde están el Pomier, que el Pomier significa esta fruta, el mamón, ¿no? que se da allá, y donde están los sembradíos de mamón hay unas vistas impresionantes del entorno del Pomier que llegan hasta Santo Domingo. Puedes ver a Santo Domingo desde allá. Pero también el río Nigua, el articulador de toda la región de San Cristóbal. Pero también son las cavernas y el recurso natural de las cavernas. Pero además también son la comunidad que allí vive, que también es digna de ser conservada y de ser tomada en cuenta. Siguiente. No les tengo que hablar, porque yo creo que ustedes han oído hablar mucho de la diversidad biológica y de la fauna del Pomier, desde el famoso saltacocote, que no es ningún saltacocote, nada, ¿no? Hasta arácnidos o hasta incluso evidencias de algunas especies que una vez existieron y que ya no existen, como el oso perezoso del Caribe, que habían evidencias en el Pomier de su existencia, ¿no? Y se diga de los murciélagos y demás. Siguiente. Y vamos, no vamos a parar siquiera tampoco en la gran riqueza de la herencia taína, arahuaca que tenemos allí. Ojo, siempre se nos quiere presentar a los taínos como sociedades primitivas, y no es así. Era una sociedad increíblemente sofisticada en su artesanía y en sus relaciones sociales, digna de ser estudiada, digna de ser preservada y de que nosotros nos sintamos orgullosos de ella. Siguiente. Pero también de todos los científicos que allí han participado, desde Belio López hasta Herman, hasta todos los locales allá que están aquí. Algunos se identificarán ellos mismos, que han dejado su huella de la veracidad científica de la importancia del Pomier. Siguiente. También hay antecedentes de estudios que estuvimos haciendo durante ese momento, visitando diferentes cavernas en Estados Unidos, en España, en México, para evidenciar cómo se puede tener una relación entre el turismo, una serie de actividades productivas posibles y las cavernas, ¿no? Siguiente. Tenemos algunas referencias, unas referencias interesantes. Una es el parque de la caverna Skarschner en Tucson, que tiene una dimensión bastante semejante al Pomier, y cuando uno ve los mapas de esos parques, tiene una serie de infraestructura importante que soporta el bien natural y que permite la visitación. Siguiente. Por ejemplo, caminerías. Fíjense cómo en este caso se camina por encima del piso sin tocarlo para tratar de preservar el paisaje de la manera más integral. Auditorios, ¿no?, para eventos y demás. Siguiente. Por supuesto, la intervención en la caverna, de mucho cuidado, lento y con una buena intervención. Siguiente. O también la diversidad de opciones que te dan estos desarrollos para múltiples actividades,
bodas, eventos corporativos, eventos educativos, eventos culturales y demás, y cómo podemos proyectar algo que se aproxime a estos desarrollos. Siguiente. Por ejemplo, fíjense el paisaje para esta boda, carísimo de hacer en estos parques. O también el tema de la accesibilidad para las personas que tienen discapacidad motora o visual y que de alguna manera también pueden participar de estos recursos naturales y hacerlo de una manera segura. Siguiente. Más imágenes de lo que puede ocurrir allí. Siguiente. Y también algunas bien cercanas, como el caso de las cavernas del río Camuy en Puerto Rico, que también tiene una conexión muy parecida a la situación de la Cueva del Pomier por su topografía, por el clima, por la vegetación. Y en las cuevas del río Camuy existen estos sistemas de transportación donde la gente se puede transportar de unos puntos a otros, porque es bastante grande, como el Pomier, ¿no? Para poder llegar de un punto a otro a través de unos trenes, ¿no? Y se hace de una manera muy efectiva. Siguiente. Y también tenemos referencias locales, como es el caso de la Cueva de las Maravillas, ¿no? Donde se hizo una intervención a una sola caverna. El Pomier es mucho más grande, estamos hablando de varias cavernas, pero que también se evidencia la posibilidad de un proyecto 20 años después, todavía exitoso económicamente y en términos de visitación, y que es nuestro. Siguiente. Alguna de la infraestructura que se construyó allí, comedores, áreas para los estudiantes, tener encuentros culturales y encuentros educativos. Siguiente. El tema de los interiores de la Cueva de las Maravillas, que fue tratado con una serie de sensores para que la cueva nunca estuviera encendida mucho tiempo mientras la persona la visitaba, de manera que uno entra de un salón, se enciende, sale del salón, se apaga, de manera que no se crea fotosíntesis y demás. Siguiente. Y el caso de la Cueva del Pomier, siguiente, no se está viendo, que es un caso muy particular, ¿no? Y muy diferente a estos otros que yo he presentado, y la diferencia fundamental es que no estamos hablando de una caverna, estamos hablando de un gran parque, de una infraestructura que va más allá de un solo elemento a visitar. La topografía muy árida, ¿no? Una topografía muy accidentada, el tema del impacto de la minería. Siguiente. Fíjese lo que era en el 93. Lo único que se protegía era lo que ustedes ven en rojo, y después se logró que la protección llegara más allá, llegando hasta los bordes de la intervención minera, cosa que nunca ha sido respetada, ¿no? De todas maneras, las cuevas han seguido siendo impactadas, de manera que no es solamente el decreto o la ley lo que protege la caverna, es la gente que va y protesta y da la cara para que esto no ocurra. Siguiente. El tema de la intervención antrópica, en rojo es toda la intervención que se ha hecho de minería, y nuestra posible intervención antrópica, que es simplemente generar una serie de caminos conectando las diferentes cavernas, promoviendo la visitación, y en medio de esos caminos una serie de infraestructura comunitaria, no solamente para los visitantes, como les dije, esto no es solamente para los visitantes, también para el espacio anfitrión. O sea, es infraestructura comunitaria para los visitantes, pero también para los residentes que allí viven. Siguiente. De manera que se crea este sistema. Estas son las cavernas identificadas en ese momento, la caverna número 1, la número 2, el Pomier está aquí. Todo esto ha crecido mucho más, ¿no? Y la idea era llegar hacia arriba, donde habría un centro de visitantes, y desde el centro de visitantes tener estos sistemas de circulación motora para que las personas puedan llegar, y las personas con discapacidad. O sea, sin discapacidad no es solamente una gente que anda en silla de ruedas, alguien que no puede caminar 2 kilómetros en pendiente, ¿no? Y necesita de asistencia. De manera que había un sistema que es motor y otro sistema que es a pie para el que lo puede hacer. Y en medio de todas estas infraestructuras de circulación se crean una serie de elementos comunitarios. O sea, estamos hablando de 4 kilómetros de vía pavimentada de tren, 7 kilómetros de senderos accesibles, 4 baños y puntos de reciclaje, un comedor
techado, 2 destacamentos o puestos de guardia ambiental, 10 kilómetros de senderos naturales, 6 paradas de tren, 2 estacionamientos, 3 áreas de picnic, un centro de visitantes y un mercado de artesanos. En eso consistía básicamente el proyecto, y también en recuperar la infraestructura deportiva de la comunidad que allí existe. Siguiente. Este es un ejemplo, o sea, en amarillo es donde circula esto, en azul es donde se da el sendero más natural, y en blanco es donde se da el sendero para las personas con discapacidad motora que pueden andar sin temor a tropiezo. Siguiente. Esta es la idea del centro de visitantes, la que se proyectó. Estas son las 2 cuevas, la número 1 y la número 2. Se plantea hacer un centro de visitantes en esta área, un jardín taíno que rememore el conuco taíno y la práctica doméstica taína, y por allí se entra a las 2 cavernas con una plaza ceremonial en el centro. Siguiente. La idea es que sea algo como esto, ¿no? Donde es un centro de visitantes como con un auditorio natural hecho en piedra de la misma localidad como este que está acá. Siguiente. Algunas ideas de lo que es ese ambiente del jardín adentro, algo ajardinado con un elemento para que la gente tome la fotografía. Siguiente. Y al final se hizo una intervención que ocurrió después, no tiene que ver con el plan, pero ocurrió después, que es simplemente el intentar que se controle el acceso de las personas y la capacidad que tiene la persona de tocar las pictografías, de alguna manera garantizar el cuidado de que esas pictografías y esos elementos naturales de la caverna no sean impactados por la visitación. Siguiente. También se hicieron en aquel momento, un momento hizo un destacamento, no sé en qué estará esto ahora. Siguiente. Se hizo un presupuesto detallado de todo lo que se ha planteado, incluso se hizo por etapas. Siguiente. Y lo más importante, ya para terminar, que es el proyecto de lo que nosotros llamamos las comunidades puertas, que eso es la comunidad del Pomier, ¿no? ¿En qué consiste eso? Es que estamos hablando de una comunidad, de un paisaje público protegido y muchos visitantes que van hacia esos recursos, y que son las personas las que deben de alguna manera ser los receptores de esos visitantes y los que conducen esos visitantes a los diferentes atractivos que tiene la región. O sea, sin la comunidad puerta, que es el Pomier, que es entender que hay una comunidad que vive en el mismo centro de lo que sería esta reserva antropológica, ellos son la puerta de entrada de lo que sería este gran parque, y por tanto tienen que ser atendidos con la misma atención y el mismo detalle meticuloso con el que se haría la intervención en las cavernas y en el parque en sí. Ahora los voy a dejar con Alfonso, que le va a hablar ahora del futuro, ¿no? de las grandes potenciales de futuro que tiene el Pomier en relación a la región San Cristóbal.